quisiera que de verdad en este momento ustedes nos presten mucha más atención sobre este estado de la educación, porque es importante que este documento usted, padre de familia, también lo tenga, para que usted entienda qué es lo que está pasando en las aulas, pero principalmente qué tipo de estudiantes estamos generando o qué nos interesa generar. Jennifer León, investigadora del estado de la educación, nos acompaña hoy en la entrevista. ¿Qué tal, Jennifer? Buenas noches. Estábamos hablando ahora de que, a ver, el tema de la lectura, ustedes lo analizaron bastante, pero ¿cuál es el hallazgo ahí puntualmente, Jennifer? El tema de la lectura lo venimos analizando ya desde la edición anterior, ¿verdad? Porque es un tema central desde el nivel preescolar. Ahora se le da un especial énfasis en el nivel preescolar con los procesos iniciales de lectoescritura, ¿verdad? Ahí no se da la educación formal, pero ya se empiezan a sentar las bases, ¿verdad? Ya en el informe anterior encontrábamos que habían pocos espacios para la lectura en las aulas de preescolar, ¿verdad? Donde además es la oportunidad primordial para nivelar la cancha para los ciclos posteriores. O dicho de otra forma, es el momento en donde podemos enamorar a los pequeños de la lectura, porque esto también, Jennifer, hay que ser clarísimo. ¿O a usted le gusta leer porque lo motivaron desde pequeño a hacerlo, o simplemente es una obligación y no aprenden nada? Y además la escuela tiene un papel fundamental, que es que la escuela en este país, la escuela pública, atrae a la mayoría de los estudiantes. Así es. Y a la mayoría además proviene de hogares vulnerables, donde los padres están ocupados en la operación frijoles, decimos nosotros, buscando, trabajando, claro, ¿verdad? Muchos tienen más de un trabajo, ¿verdad? Entonces, el centro educativo es el que puede hacer la diferencia leyendo a esos niños, compartiendo espacios de lectura y generando ese gusto y el placer por la lectura. Claro, pero cuando yo leo el estado de la educación, hay otro tema que es tremendo, que es cómo están preparados nuestros profesores para enseñar específicamente en el español, que es donde ustedes ponen el dedo en la llaga. Pero ¿qué es lo que se encontraron ahí? Ahí lo que encontramos fue un estudio que hicimos con docentes de español en el gran área metropolitana, y lo que encontramos es que sí, hay un grupo importante de docentes que relaciona la lectura con algo obligatorio, ¿verdad? Y que tiene que hacerse porque así se manda. Así se dice. Así se manda, exacto. Pero además construimos con el perfil que tiene el Ministerio de Educación de Español, el programa oficial, claro, construimos un perfil del docente que se requiere para dar las clases de español, para enseñar la lengua. Y lo que encontramos es que en este perfil solo un 50% de los docentes lo cumplen pasan la nota, por decirlo así, y el otro 50% no. Y lo que encontramos es que en este perfil idóneo juegan distintos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la formación inicial. Estos docentes no valoran muy bien la formación que tuvieron, no se sienten preparados para dar las clases. Hay que tomar en cuenta que los docentes de español no son docentes de español especialistas en español, son docentes que se forman en primaria, claro, para dar todas las materias, español, matemáticas, ciencias y estudios sociales. No se sienten preparados y además esto genera que las prácticas en el aula no sean como las que quisiéramos o las que propone el programa, ¿verdad? Que son espacios de lectura diaria, enfoque comunicativo, ya no es el enfoque tradicional, sino un enfoque más de desarrollar las habilidades de comunicación, de escritura y de lectura. Y entonces todo eso va sumando para generar un perfil no tan adecuado a lo que quisiéramos. ¿Y cómo es eso importante? Yo recuerdo ya unos añillos atrás, no voy a contar cuántos porque ya a uno le pesan, pero me acuerdo, y llegó tarde porque, a ver, me gustaba leer por mi abuelo, la verdad, pero en séptimo un profesor de español me decía, esa habilidad en las letras, pero no necesariamente en las aulas a uno le hablan de qué habilidad es la que tiene. No. Eso, y eso es determinante. Sí, pero además nosotros apostamos a una formación mucho más general e integral, ¿verdad? Que es un poco, así están diseñadas nuestras lecciones. Ahora, leer es importante para cualquiera de las otras asignaturas. Es transversal en la vida. Exacto, por eso es que el informe le da un enfoque particular al tema de la lengua, y se lo da de preescolar y se lo da después en primaria. Y que eso explica un poco también los problemas que llegan un poco después en secundaria. En secundaria es como que uno dice, uy, ya ahí perdimos a la mayoría de los estudiantes. Claro. Pero esos problemas se vienen arrastrando incluso desde los niveles anteriores. Pero también hay avances. Jennifer, por favor, puntualmente. Hay bastantes avances muy significativos. Por ejemplo, preescolar tenemos una cobertura
muy importante, llegaron a las aulas ya los chicos más pequeñitos, los más chiquititos. Sí, un 80% ya llegamos a esa cobertura, ¿verdad? Qué bueno. Hemos tenido avances importantes en la reforma curricular, ¿verdad? Y ahora sí tenemos los programas renovados en todos los niveles. En primaria, ahí tenemos algunos problemitas, ¿verdad? Pero en primaria tenemos un 93% de cobertura, ¿verdad? Pero el riesgo no está ahí, está el tema de pasar de primaria a secundaria. Ahí es donde los perdemos. ¿Ahí mejoramos o no? Exacto, y más o menos. Y el tema, en secundaria lo que tenemos es un avance importante, ¿verdad? Logramos que la tasa de cobertura se incrementara, pero lo que el informe dice es que en esto hay como noticias buenas y malas, ¿verdad? Claro. Las noticias buenas es que creció la educación técnica, pero que además crecieron la cobertura de las modalidades no tradicionales, que son las educaciones para adultos, la educación nocturna, la educación abierta en general. Y al crecer esas modalidades, lo que es muy bueno, porque los logramos captar a chicos que de otra manera estarían fuera del sistema. Claro. El problema de esas modalidades es que son las que tienen más carencias y mayores problemas. Por ejemplo, en profesores, recursos, las instalaciones, tienen menos lecciones, menos material didáctico, y no necesariamente tenemos profesores preparados específicamente para dar clases a muchachos que ya están trabajando, que tienen una familia y que además están como con un pie afuera y otro adentro, ¿verdad? Entonces, lo que el informe dice, o sea, sí, los captamos, pero no los estamos chineando como deberíamos. Es decir, que tener más estudiantes en las aulas no es sinónimo de que la calidad mejore. En general, el informe dice que el país es muy bueno en traer los estudiantes pero a las aulas. Formarlos. No somos tan buenos en la parte de calidad. Y ahí es donde el informe, los apuntes que hace es hacia el tema de calidad. Cómo mejoramos la calidad en los distintos niveles y además logramos un proceso continuo, ¿verdad? Que no se quiebre en cada una de las etapas donde pasamos de nivel, por ejemplo, de preescolar a primero, de primaria a secundaria, ¿verdad? Y en noveno a décimo hay otro quiebre, ¿verdad? Siempre como el cambio de niveles tenemos ahí unos bajonazos. Entonces el informe lo que dice es que ese proceso no lo tenemos de manera continua y mucho tiene que ver con la calidad de la formación que damos. Bueno, tocará desmenuzarlo. El Ministerio de Educación Pública alaba los avances, pero también la ministra es clara en que hay un tema de gestión importante que tiene que resolverse. El informe hace hincapié en esta edición en el tema de gestión, como la estructura es una estructura muy compleja la que tiene el ministerio y tiene que ser así. Es el empleador más grande. Exacto, y tiene que ser así. El tema es cómo logramos que esa estructura que ya está presente en las regiones, que tiene toda esta combinación, no se pierda en lo administrativo y que además no se superpongan estos mandos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la información sea fluida y que además los apoyos que tenemos en las regiones sirvan para lo que fueron creados, que es acompañar a los docentes en estos procesos de implementación de la reforma? Bueno, muy bien, Jennifer, gracias. Jennifer León, investigadora de Estado de la Nación, gracias por ampliarnos este tema. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias.